Si tengo Cristo, tengo todo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a estudiar la preciosa palabra de Dios en Hechos, capítulo 16. Si hay tiempo, en 17. El contexto de 16 es interesante porque había mucho cambio en el ministerio de Pablo y Bernabé. Y muchas veces cuando hay cambios en el ministerio es difícil hacer las cosas en una manera correcta. Pero gracias a Dios que el Señor moviendo, a pesar de la división, la separación entre Bernabé, que el Señor utilizó a Bernabé para bendecir a Pablo, Saulo, a traerlo, introducirlo a los apóstoles en Jerusalén. Pero llegó el momento que había una división y la persona es Juan Marcos. Nosotros sabemos la historia, ¿verdad? Que la realidad es que Bernabé se fue a su isla, a su casa, discipulando a Juan Marcos y gracias a Dios llegó a ser una persona con mucha habilidad y escribió, como nosotros sabemos, el Evangelio según San Marcos. Amén. Ánimo. Si usted ha abandonado al Señor, si ha tenido problemas en el pasado, ánimo, hermano, siempre hay posibilidad de mejorar y llegar a ser una buena persona. Con Cristo Jesús es que nosotros acercándonos a Él puede hacer grandes cosas en nuestras vidas, cambiar nuestro carácter, darnos más fuerza, más poder. Y gracias a Dios por Bernabé que dando mucho tiempo a Él. Pensando en Pablo, es increíble el Señor proveyendo Silas. Y Silas es un profeta, sabía mucho de la palabra de Dios. Ellos habían enviado a él al concilio en Jerusalén. Y entonces Pablo escogiendo a Silas. Y entonces ellos tenían otro equipo. Es como en Hechos 15 y 40 dice, Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Entonces Pablo continuando en el ministerio, lo que él y Bernabé habían hecho y continuando, pero llegó un momento que él ocupaba más de Dios, ocupaba más ayudantes y el Señor proveyendo todo esto. Hermanos, cuando hay división, dificultades entre hermanos, no debemos tirar la toalla y decir no, debemos orar por las personas que hay desacuerdos y orar y pedir a Dios y continuar ministrando, buscando al Señor, porque aunque hay veces que tenemos mucha dificultad y es nada más las perspectivas. Pablo pensando que él había dejado abandonado a ellos y no podemos tener confianza en él. Pero gracias a Dios, Bernabé, porque es hijo de consolación, podía ver algo en Juan Marcos. Y los dos tenían razón y los dos se equivocaron, ¿verdad? Pero gracias a Dios por el plan de Dios y la gracia de Dios. Y hermanos, debemos avanzarnos. No debemos retrocedernos. Debemos avanzar en la obra del Señor. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad de estudiar la palabra. Ayúdanos a aprender de ti, de vivir bien entregados a ti. Gracias por Pablo, gracias por Bernabé, gracias por Juan Marcos, gracias por Silas, un profeta en su propio llamamiento de Dios en su vida, ministrando como profeta. Y gracias que ellos llegaron a ser un buen equipo
Pablo y Silas, pero también ellos tenían un encuentro con Timoteo, un varón de Dios que llegó a ser una persona tan importante en el ministerio de Pablo. Y también en este tiempo, cuando hay mucho movimiento, muchos cambios, llegó Lucas, el que escribió. Entonces la influencia de Pablo en la vida de Juan Marcos, en la vida de Lucas, y aún llegó a ser apóstol fuera del tiempo, llegó a ser una persona con mucho del Espíritu Santo, mucho de Jesucristo y una entrega total al Señor. Ayúdanos a seguir a Jesús, pero mirando estos buenos ejemplos, que ellos no dijeron que no, no más. Un desacuerdo no paró la obra. Ellos avanzando con el reino de Dios. Ayúdenos a trabajar juntos y vivir en el Espíritu para que nosotros podamos glorificarte. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hermanos, es grande bendición a verles, es grande bendición a predicar la palabra de Dios. Y vamos a ver, en la lectura hemos leído recientemente Hechos 17, Hechos 16, 17, hemos leído de Primera de Tesalonicenses y estamos leyendo, estudiando esta sección de la palabra de Dios. Pero vamos a ver, es que he hablado un poquito, pero yo quiero leer comenzando con Hechos 15, 36. Después de algunos días, es que este es el concilio. Otro comentario, hermanos, el concilio fue para rescatar el evangelio. Ellos, en el concilio en Jerusalén, tenemos estas palabras en versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y noten los que defendieron la verdadera fe, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Gloria a Dios, en capítulo 15 están trabajando juntos para predicar el verdadero evangelio. Y tristemente hay una división. Pero en el propósito de Dios, el Señor, utilizando a los dos para continuar en el ministerio. Pero gracias a Dios por ellos. Y dice, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ustedes saben la historia. Tenían buenos resultados. Gracias a Dios es que tenemos Bernabé y Pablo testificando, versículo 8, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Este es Pedro testificando de lo que pasó con Cornelio. Pero es interesante, dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios
por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Es interesante Jacobo citando pasajes del Antiguo Testamento. Y está hablando de que el tabernáculo de David. Hermanos, hay grande diferencia entre el tabernáculo de David y el tabernáculo o el templo de Salomón. El tabernáculo de Moisés, por ejemplo, que es el patrón del tabernáculo de Salomón. Y es interesante, para tener acceso, nada más el sumo sacerdote podía entrar una vez al año con sangre. Es el lugar santísimo, es el lugar de la presencia de Dios y nada más el sumo sacerdote entrando una vez al año. Pero en el tabernáculo de David está el arca del pacto, el arca del testimonio y está la gloria de Dios que todos pueden ver. No está bajo cortinas, no hay velo. Es acceso y todos podían entrar. Había música, alabanza y todos gozando de la presencia de Dios en sus vidas. Hermanos, es como esta noche. Cuando nosotros estábamos cantando, en algunos de los cantos llegó la gloria de Dios. Yo podía sentir el fuego de Dios, la presencia de Dios. Y gloria a Dios, hermanos, ahora nosotros, ustedes saben que ya el velo es que realmente quitado de arriba, rasgado de arriba hasta abajo. Es la obra de Dios para darnos acceso a la presencia de Dios. Y Jacobo con el Espíritu Santo revelando. Él no se fue de acuerdo con el testimonio de Pablo o de Pedro, de Bernabé y Pablo, testimonio de la palabra de Dios, tomó la decisión que no, el verdadero evangelio no tiene que ver con circuncisión, no tiene que ver con guardar las ceremonias de los judíos, sino es acceso directo a la presencia de Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Oh hermanos, esta es la razón que tenemos libertad. En Gálatas está hablando Pablo de libertad, no libertad para pecar, libertad para entrar en la presencia de Dios y recibir a Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Cristo Jesús y tener un encuentro con Él, a entrar en el lugar secreto y orar a Dios y experimentar a Él. Hermanos, gloria a Dios, este concilio preservando el verdadero evangelio. Y el Señor utilizando Bernabé y Pablo. ¿Y qué pasó? División. Pero a pesar de todo esto, ellos no matando el uno al otro con chismes y todos estos, había un desacuerdo fuerte, pero ellos continuando ministrando, discipulando, trabajando y podemos ver buenos resultados. Bernabé discipulando a Juan Marcos y escribió el Evangelio de su propio Evangelio. También tenemos Pablo pidiendo, yo necesito a Juan Marcos, él puede ayudarme. Estoy seguro que probablemente ayudando en escribir algunos de sus epístolas. No tenemos todo el récord, pero está diciendo que,
Yo necesito a Juan Marcos. Amén. Ese es el poder de la gracia de Dios. Todos nosotros tenemos mucha esperanza porque el Señor puede usarnos. Nada más como he predicado esta mañana en Hechos capítulo 1, sabemos que necesitamos el verdadero evangelio, la sangre de Jesucristo. Cristo crucificado, Cristo fue sepultado y también Cristo resucitado y bautizando a la iglesia del Padre, honrando a su Hijo, Cristo a la diestra y bautizando a la iglesia con el Espíritu Santo y nosotros llenos del Espíritu Santo, ministrando con revelación y entendimiento de las cosas de Dios, abriendo nuestros ojos, dándonos a entender qué significa la palabra de Dios. Si ustedes piensan que lo que yo predico es resultado de ser una persona muy inteligente y estudiando, este no es correcto. Es porque yo soy una persona llena del Espíritu Santo. Estoy pidiendo, dame entendimiento, ayúdame a entender. No confiando en lo que otras personas dicen, confiando en lo que dice Dios acerca de su palabra. No estoy diciendo que no he estudiado, sí, claro que sí. Pero yo sabiendo que todo lo que yo necesito viene de Dios, del Espíritu Santo. Y si ustedes han recibido bendición, hermanos, es evidente escuchar a Billy Graham y hasta sus hijos y nietos, pero la unción de Dios en Billy Graham para evangelizar. Cuando él está predicando, todos escuchando. Y con poder llegue la palabra de Dios. Y él predicando la sangre de Cristo, él predicando que tenemos que arrepentirnos y creer en Cristo Jesús. Y hay poder. ¿Por qué? Porque es hombre muy inteligente, no, porque es hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, creyendo en la preciosa palabra. Lo que hace la diferencia, dice la palabra de Dios, no es la inteligencia de nosotros. Lo que hace la diferencia es nuestra manera de someternos al Espíritu Santo, a la preciosa palabra de Dios y recibir lo que está enseñándonos. Hermanos, hay cosas que nosotros sabemos, tenemos la palabra de Dios. Y nada más quiero decir que ellos tomaron la decisión correcta. Y en versículo 32 de 15 dice, Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Quiero decir que si somos predicadores, vamos a usar abundancia de palabras. Amén. Muchos dicen, pastor, sus sermones son muy largos. De ellos también. Con abundancia de palabras. No sé si ustedes quieren vida abundante. ¿Qué significa? ¿Nada más un poquito? No. Vida abundante. La vida de Cristo en nosotros. El gozo del Señor. Cuando llegó el ministerio del Espíritu Santo revelando a Cristo Jesús, llegó avivamiento y grande gozo en la ciudad. Claro que sí, tenían señales y prodigios, etc., pero más que nada estaba predicando el poder de la sangre de Cristo, de limpiarnos de toda maldad y limpiarnos de cualquier pecado. Hay poder en la sangre y en el Evangelio de Cristo Jesús. Tenemos que predicar a Jesucristo. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Cuando él tomó esta decisión a no regresar a su casa, quedar en este lugar, es el Señor proveyendo a una persona para ser parte de este equipo evangelístico. Este grupo, este segundo viaje misionero. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía. No regresó
a Jerusalén. ¿Por qué? En este tiempo ellos estaban batallando mucho. Es que estaban realmente cambiando la doctrina de la salvación. Estaba tratando de... Y el movimiento, el centro había movido de Jerusalén a Antioquía. En Antioquía había hombres, varones de Dios que tenían visión de alcanzar a los gentiles, a ir y enviar a personas a todas partes. Y él quedó en el lugar donde el Señor estaba moviendo. Y si el Señor está llevándole a un lugar diferente, amén. Pero si Él está diciendo que debe quedar aquí para recibir y crecer y recibir mucho de Dios, ustedes deben quedar aquí hasta que el Señor está enviándole a otro lugar. Muchos han salido de nuestra iglesia, no porque el Señor está diciendo y dando un ministerio a ellos en otro lugar, nada más porque ellos quieren ganar más dinero. ¿Y qué hemos visto? Muchos alejándose del Señor, muchos perdiendo la comida espiritual, alimento espiritual y sufriendo mucho. No, tenemos que obedecer al Señor y orar. Pero gracias a Dios porque Él quedó en Antioquía, estaba presente y el Espíritu Santo dirigiendo y utilizando a Silas. Llegó a ser un varón poderoso. Y ojalá que es el deseo de cada uno de nosotros, ser usado. Una persona grande en el reino de Dios, no para nuestra gloria, sino para glorificar a Jesucristo. Después de algunos días, ellos querían enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Me gusta esta palabra, con otros muchos. No es nuestra manera de hablar en el siglo XXI, pero este es excelente, con otros muchos, es literal. Anunciando el Evangelio con otros muchos, no quedando en su casa, no con compañerismo, etcétera, quedando y no, hay lugar para compañerismo, hay lugar para discipular y ayudar, pero hermanos, tenemos que predicar el Evangelio. No vamos a crecer si no estamos hablando la palabra de Dios. Yo no puedo explicar lo que está pasando excepto que hay un Espíritu Santo que está moviendo. En el momento que nosotros no tenemos electricidad en el centro de reunión, el Señor está brillando, está moviendo, está haciendo cosas. El Señor va a proveer, va a ayudarnos, ya está moviendo, está dándonos dinero, ya personas para ayudarnos. Gloria a Dios. Pero hermanos, en esta semana he tenido muchas oportunidades de hablar la palabra de Dios y he visto a muchas personas llegar a arrepentimiento, regresar al Señor, conocer al Señor. Yo estaba hablando esta mañana de una persona de 84, Adela. Ha tenido la oportunidad de conocer a este hermano. Estuvo esta noche aquí escuchando la palabra de Dios y me dijo, oh, voy a regresar. Voy a regresar. Yo aprendí muchas cosas que yo necesito saber. Necesito más de la palabra de Dios en mi vida. 84. Y no yo buscando a él buscando a nosotros. Recibí un texto de Adela, dice, hey, pastor, hay un varón aquí que se llama y me dio su nombre y quiere hablar contigo. Y luego envió otro texto diciendo que quiere asistir a la iglesia. Pero hermanos, grandes bendiciones. Personas que habían alejado mucho del Señor han regresado a los pies de Cristo. Necesitamos orar más.
con más vigilias. Nosotros varones tenemos una vigilia que significa 3 horas y posiblemente un poquito más. Pero hay algunas mujeres que tienen 2 vigilias, como 5, 6 horas. ¿Y qué estamos viendo? Con más oración, más el movimiento del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que los precios para viajar y hacer la obra misionera es exagerados, pero ¿qué estamos haciendo? Orando mucho y pidiendo por provisión. ¿Y cómo puedo explicar lo que pasó en Mitla? Unos dueños, 4 dueños, 3 de los 4 decidieron a regalar el hotel a nosotros sin pagar ni un centavo, dando agua y algunos agua caliente, otros no tanto, pero es impresionante todos nosotros gozando de la presencia de Dios y en las reuniones no tuvimos otras personas estorbándonos, podíamos reunir con el Señor y el Señor haciendo grandes cosas y también dándonos oportunidad a ministrar al otro dueño que no estaba de acuerdo, pero al final estaba recibiendo la palabra de Dios. ¿Qué es? No es nuestra habilidad, no es que somos buenas personas, es que hay un Dios que está moviendo, está contestando nuestras oraciones, está proveyendo y va a continuar. Versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Parece que Pablo tenía la bendición de la iglesia de Antioquía. Pablo y Silas. No tenemos esta afirmación acerca de Bernabé, pero sí tenemos la afirmación que escribió el Evangelio según San Marcos y también Pablo diciendo que, wow, necesito a Juan Marcos. Es que cambió la actitud de Pablo porque él había visto que aquí es un hombre de Dios. Y hermanos, hay veces que nosotros, y probablemente es que el Señor utilizando a Bernabé para animarlo y utilizando a Pablo para dar disciplina. Y como pinzas, ¿verdad? Amor y disciplina. Y el Señor obrando en él. Si había recibido nada más el amor de Bernabé, probablemente un desastre. Pero con la disciplina de Pablo, llegó a ser un buen discípulo de Cristo Jesús. Hermanos, cuando estamos recibiendo la disciplina del Señor, debemos decir gracias, Señor, porque yo necesito mejorarme, yo necesito más de ti, más de tu presencia, más de tu gloria en mi vida. Versículo 1 de 16. Después llegó a Derbe, a Listra, y he aquí, me gusta mucho esta palabra, he aquí. En Hechos capítulo 1, ustedes pueden acordar que en el sermón yo no estaba hablando mucho, pero yo estaba hablando de ángeles, el ministerio de ángeles. Hermanos, cuando estamos predicando el verdadero evangelio, lleno del Espíritu Santo,
basando todo en la preciosa palabra de Dios, orando mucho, buscando al Señor, obedeciendo a la palabra de Dios. Cuando estamos haciendo todos estos, vamos a tener el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, vamos a tener el ministerio de ángeles. Y ellos viendo a Jesucristo ascender a la diestra del Padre y una nube separándolos y llegó, he aquí, dos hombres vestidos en ropa blanca. Está hablando de ángeles que estaba dando la preciosa palabra a ellos. Oh, hermanos, este es el libro de Hechos que está enseñándonos mucho. Y en lugar de incredulidad y decir que no, este no es para nosotros, decir sí, Señor, las promesas es sí y amén en Jesucristo para bendecirnos. Él es soberano, pero Él sabe lo que nosotros necesitamos y quiere usarnos y ayudarnos. Necesitamos tener menos confianza en nosotros mismos, que significa vamos a orar más, y mucho más confianza en el Señor y el Espíritu Santo, y vamos a tener aún más resultados para la gloria de Dios. Y he aquí, en inglés es como, behold, he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. En el momento que ellos ocupaban, había ganado grande victoria en el concilio en Jerusalén, ya en Antioquía, listo para ir y trabajar en la obra misionera, y el Señor proveyendo Silas, un profeta, otro discípulo, Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y muchas veces decimos, ¿qué está pasando? Muchas veces nosotros decimos, es que es un matrimonio que nosotros entramos y he recibido a Cristo, pero mi esposa no, y hay problemas o hay divorcio, etcétera, etcétera. ¿Y qué puedo hacer? Yo quiero decir que si usted es una mujer creyente, usted puede creer en el Señor, enseñar a su hijo, sus hijas, y el Señor puede hacer cosas grandes con ellos. Si usted es un padre solo que no tiene esposa, no importa, el Señor puede usarnos para enseñar y para guiar a nuestra familia. ¿Hay problema? Lucas está llamando la atención, está llamándonos a entender. He aquí, el Espíritu Santo está dando inspiración. He aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. Esta es bendición, pero de padre griego. Y muchas veces pensaba, mi papá tan horrible, mi papá drogadicto. Tristemente he escuchado testimonios de personas, hombres, que me habían dicho, mi mamá me enseñó cómo usar drogas. Me enseñaron cómo preparar y me enseñaron cómo así. Y yo digo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Una madre portando así? Es que yo puedo creer en la maldad de los varones, pero una madre. Necesitamos orar. Nuestra sociedad estamos perdiendo mucho. Las mujeres tienen más interés en mirar en su mira de lo que está afuera y no en lo que está dentro. Necesitamos esforzarnos como mujeres, pero también varones,
Qué triste que estamos siguiendo las costumbres del mundo en lugar de seguir y llegar a ser buenas personas, totalmente entregadas a Jesucristo. Y dice versículo 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Dos comunidades están dando buen testimonio porque está trabajando en la obra. Me da gozo que cuando yo fui a Sili para llevar a mi vecino, que tuvimos un buen grupo de varones y estábamos escuchando la palabra de Dios, estábamos buscando al Señor. Me dio gozo que había muchos de Hotville y otros de Sile. Y hermanos, cuando nosotros estamos trabajando juntos, es grande bendición. Dice, buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra, en Iconio, podamos decir, como en Hotville, como en el centro, como en Brawley, como en Sile, como en Calexico, como en Mexicali. Mexicali es muy grande, ¿verdad? Pero ojalá que tenemos buen testimonio. Esta es la razón, he aquí, este es otro discípulo que va a ir y va a trabajar con el apóstol Pablo. Y en Filipenses él está diciendo que no tengo otro como Timoteo. Doy gracias a Dios por la fidelidad de Dios. Si nosotros tenemos esta idea que voy a servir al Señor, pasa lo que pasa, dificultad, no importa lo que está pasando, voy a avanzar. Doy gracias a Dios que Carlos no dijo que, ay, qué triste, que cuesta mucho, no puedo hacerlo. Él diciendo que sí, vamos a continuar, vamos a tener electricidad, el Señor va a bendecirnos. No un hombre de poca fe, un hombre de grande fe, creyendo en el poder del Señor. Y también con un corazón listo para trabajar. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. El testimonio de Timoteo, gloria a Dios. No tenía un padre fiel al Señor, sirviendo al Señor, pero gracias a Dios su mamá, su abuela, enseñándola la preciosa palabra de Dios y es buen hermano en la fe. Debemos orar al Señor, pedir a Dios que el Señor pueda hacer cosas grandes en nuestros hijos. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. Gracias a Dios tenían un acuerdo. Habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Pienso que no vamos a tener tiempo de hablar del ministerio en Filipos. Posiblemente el jueves vamos a concentrarnos. Pero es interesante que ellos ocupaban ánimo para hacer la obra. Y dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hermanos, no tenemos toda la información, pero posiblemente el apóstol Pablo está pensando, wow,
esta división con Bernabé? ¿Es el Señor disciplinándome? ¿El Espíritu Santo no está dándome permiso para hablar la palabra en Asia? Él quería ir, estaba yendo, es la dirección de su ministerio. Yo quiero, pero el Espíritu Santo dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Es interesante, Bernabé y Pablo yendo y ministrando, y ellos tenían autoridad y permiso, y el Señor, el Espíritu Santo estaba moviendo, y ahora el Espíritu está diciendo, no, no. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Enseñando a Pablo a no confiar en su propia opinión. Es decisión de Pablo, es decisión de Bernabé. No fue la decisión del Espíritu Santo. Es lo que yo pienso. Dice, ellos hicieron la decisión. Y el Señor está diciendo que ustedes no pueden hacer cualquier cosa que ustedes tienen que obedecerme. Y él dijo que no. Qué sorpresa. No, no predicar la palabra. El Señor en una manera drástica me movió de Florida a California. He hablado que tuvimos un voto, iban a recibirme como pastor. Otra vez el orgullo, es una iglesia grande. En la reunión para votar tenían más que 200 personas votando. En nuestra iglesia, cuando votaron para aceptarme como pastor, tuvimos 41 personas. Y allá más que 200 personas. Y tenían otro voto y más que 300 personas votando. Pero ocupaban 90%. Y yo recibí 2 veces 89.8. Es que casi 90, pero no. Y entonces no podían llamarme. Y yo estaba pensando, ¿por qué el Espíritu Santo dijo que no? Porque el lugar de mi ministerio no es Florida, es California. No es Orlando y Disney World, es aquí en Mexicali y su valle, aquí en el Valle Imperial. Y de aquí he hablado más que 10 países que he predicado la palabra de Dios. En países hispanos. Este es Dios. Tenemos que obedecer a Él y no hacer lo que nosotros queremos. Hay veces que he aceptado invitaciones y estoy seguro en contra de la voluntad de Dios. Ahora yo tomo tiempo. Personas dicen, hey, quiere predicar, quiere ir, y yo, dame tiempo, yo necesito orar, yo quiero hablar con el Señor para saber la voluntad de Él. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Otra vez está escuchando la voz de Dios. Otra vez está recibiendo del Espíritu Santo. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y él, con paz en su corazón, vámonos, vamos. El Señor abriendo puertas. Una dirección hacia, no, otra dirección, Bitinia, no, otro, una visión de Dios. Ven, necesitamos a Dios. Y él dice que sí. Noten, hermanos, cuando vio la visión,
enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que los anunciásemos el Evangelio. Gloria a Dios. Pablo, no voy a pararme, no voy a perder, voy a buscar al Señor, y el Señor abriendo puerta. Y él se fue. Y tenemos la historia de Lidia, del carcelero, del movimiento de Dios en Filipos, en Tesalónica, en Éfeso, el Señor abriendo puertas y el Espíritu Santo cambiando muchas vidas. Hermanos, este es el ministerio que nosotros debemos querer y buscar. Como capítulo 1, el verdadero evangelio de Cristo Jesús, tenemos que predicar a Jesucristo crucificado, resucitado, a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Necesitamos, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo, hacer el ministerio en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos creer la palabra, vivir la palabra, tomar decisiones, obedecer la palabra de Dios. Necesitamos orar. Ellos orando 10 días y llegó el Espíritu Santo y el poder y el bautismo del Espíritu Santo de la iglesia. Ahora nosotros llenos del Espíritu Santo. Y hermanos, con todo esto, honrando a Jesucristo y orando, el Señor va a mover y vamos a tener el poder del Espíritu Santo y vamos a tener el poder del ministerio de los ángeles para protegernos, bendecirnos y usarnos. Y es todo el libro de Hechos. Necesitamos aprender de creer y vivir la palabra de Jesús, la palabra de Dios, la palabra del Espíritu Santo. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu preciosa palabra. Ayúdanos a entender, a recibir, a responder a tu preciosa palabra. Ayúdanos a ir a los lugares que usted está llamándonos. Ayúdanos a orar, buscar tu voluntad y hacer no nuestra propia voluntad, sino la voluntad tuya. Ayúdanos, Señor, llénanos del Espíritu Santo, seas con cada uno de nosotros. Y si hay alguien aquí que no conoce a Cristo Jesús, te pido que puedan en esta noche doblar la rodilla delante de ti y arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo Jesús. Y pedimos todo en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo y por medio de su sangre. Gracias, Señor. Ayúdanos y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.